Esta es la lección número 11 de una serie que quisimos titular Una familia para Dios, o bien Construyendo una familia para Dios. Esta es la última lección de la serie. Hemos entonces por 11 domingos estudiado cómo se construye una familia, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, qué es el matrimonio, cómo se disciplina y se guía a los hijos. Pero ahora les invito a abrir la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 7 y leeremos los versículos del 24 al 27. Evangelio de Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24. Por favor, abran sus Biblias y lean esto conmigo, que yo estoy seguro que lo conocemos, pero es muy necesario para concluir esta serie. Son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Con toda solemnidad delante de mi Dios, que sabe que yo procuro traerles una enseñanza lo más apegada a la palabra de Dios posible, les digo que así como el Señor Jesucristo dice, el que oye mis palabras, todo esto que hemos estado estudiando son sus palabras. Ustedes deben poder identificar, si yo en esta serie les he dicho algo que son pensamientos míos, esos son pensamientos míos, pero deben poder identificar lo que se habló era la palabra de Dios. Porque si es la palabra de Dios, usted es alguno de estos dos, o alguien prudente o algún insensato. Alguien que sabe y ha oído, pero sigue haciendo las cosas a su manera, no ha cambiado su carácter, no ha cambiado su manera de tratar a las personas. Usted está construyendo sobre la arena y tendría que decirse de usted que cuando viene, porque vendrá, o tal vez ya está viniendo a su vida y familia, esos ríos, vientos que dan con ímpetu, y cae la casa, y dice aquí, y fue grande su ruina. Les he hablado de la familia y de cómo lo que anhelamos es la reconstrucción. Lo que anhelamos es ver reparaciones. Pero si no hay la actitud correcta, Cristo, nuestro Señor y Salvador, le compara a usted a un hombre insensato. Lo más que deseamos es que ustedes y yo podamos ser como el hombre prudente, que oímos estas palabras para hacerlas. Entonces volvamos y hagámonos las preguntas de ¿para qué? ¿Por qué se dio esta serie? ¿Por qué estudiamos este asunto de la familia? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Estuvimos hablando de nuestra actitud conductista. Es decir, que nos preocupa mucho la conducta, la apariencia, que la gente vea que nuestros hijos son bien educados. Y habíamos visto que eso no es lo principal, sino que queríamos ganar su corazón. Espero yo que ustedes tengan un sincero deseo por el bien de sus familias. Y si es así, van a construir sobre la roca.
Lo cual quiere decir van a aplicar y a esforzarse por aplicar estos principios que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos, auxiliados por el Espíritu Santo, construir familias que reflejan los principios y el orden de la casa de Dios, eso llevará gloria a Dios. Es decir, ustedes saben que nos esforzamos porque esta, que es la casa de Dios, tenga el orden y los principios bíblicos. Eso mismo hay que trasladarlo a su propia casa. Que sea una casa donde el orden y los principios bíblicos se cumplen. Yo quisiera decir uno por uno los nombres, pero ustedes saben que a todos los conozco y a todos uno por uno quisiera verlos a los ojos y les digo, esto que nosotros estudiamos cada domingo aquí, ¿usted está dispuesto a ponerlo en práctica? ¿No le da pesar aquellas ilustraciones de las bandas amarillas que dice construcción cancelada? No puede, no sirvió. No cumple con el estándar. Vamos a ver 3 elementos necesarios entonces en la vida de una familia cristiana. El primero de ellos es el gozo. Hay muchas personas que están en sus familias, hombres o mujeres o hijos, que solamente están soportando estar ahí, pero desearían huir de la casa. Hombres que desean huir de aquella mujer insoportable. Mujeres que desean huir de aquel hombre al que no se le queda bien de ninguna manera. Hijos que están deseando cumplir 18 años y conseguirse un trabajo para salir de aquel lugar que en lugar de ser lo más lindo, la casa, la familia, es un lugar igual, como digo, insoportable. En Nehemías 8, del 5 al 10, no lo voy a leer porque quiero aprovechar, acortar el tiempo. Se nos describe lo que sucedía en Judea, en Jerusalén, después de la cautividad. Recuerden que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y solo quedaba la tribu de Judá ahí en Jerusalén. Luego vino Nabucodonosor, invade y conquista, quema la ciudad y se los lleva cautivos. Y según la profecía de Jeremías, después de 70 años se abriría la oportunidad de regresar. Y Ciro el persa da ese edicto en que dice, todos los que sean del pueblo de Jehová pueden ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Y claro, eso no fue de un día para otro, ni que esta semana dijo Ciro y ya la siguiente semana estaban todos en Jerusalén. Recordemos que estamos hablando de tiempos, de siglos. Eso era ir o a pie o a caballo o en camello, quién sabe cómo. Llegaron a Jerusalén. Y que se encuentran una ciudad devastada, había sido quemada, los muros caídos. Ahora voy a empezar otra vez, ¿cómo hacemos esto? Una ciudad en ruinas. Ustedes leen en Nehemías que eso fue lo que le pegó duro en el corazón a Nehemías. La ciudad, sepulcro de mis padres, está en ruinas. Y le pide permiso al rey para ir. Y cuando ya él va, allá está también el sacerdote Esdras, que es escriba, y entre los dos instruyen al pueblo. Y ahí es donde dice que él se para, les lee el libro de la ley y les explican. Y la gente comienza a llorar porque se dan cuenta qué lejos que estamos de lo que Dios pedía. ¿Cómo pudimos hacer esto? Por eso está esta ciudad en ruinas. Bueno, eso es lo mismo que pasa con su familia cuando usted descuida los principios bíblicos. Pero así como en la época de Nehemías y de Esdras, él les dice unas palabras, les dice, miren, ya estamos aquí, hay que reconstruir, pero la gente lloraba, le dice, no lloren más, hagan buena comida, compártanla con sus vecinos, es día de alegría, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La casa la casa donde se supone que son cristianos debe ser una casa de gozo, de alegría.
Porque así como en medio de aquel fracaso que estaba causado por el pecado, ¿verdad? Las familias tuvieron que aprender a gozarse en el Señor. Y se les dice, si ustedes triunfarán, el gozo del Señor, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Pregunto, ¿es así su casa? ¿Ríen juntos? Tiene que ser así. Disfrutan juntos, lo que sea que Dios les dé. Mucho o poco. Sentarse a comer contentos, en paz. Pero sobre todo, alegres. Voy a confrontarles con esto que he estado meditando en las últimas semanas con respecto a lo que es un culto, que yo creo que muchos ni siquiera están en un culto, pero no saben qué es el culto. En el culto se reúne el pueblo de Dios en la casa de Dios para adorarle. Y lo primero que hacemos es pedir a Dios su bendición porque sabemos que nuestros pecados nos alejan de Él. Pero también confesamos nuestra fe de que por la sangre derramada de Jesús recibimos el perdón. Entonces tenemos que estar aquí contentos. Si usted cree esa promesa de que Él nos perdona los pecados, tiene que estar contento. Alegre, estamos juntos y Dios nos ha convocado y Él está con nosotros. ¿Por qué no está usted contento? Si Dios está con nosotros, si Él en Jesucristo su Hijo nos ha dado perdón, ¿por qué no está contento? Revise las razones y se dará cuenta que usted le está dando más importancia a otras cosas que a lo que realmente vale la pena. Es el Espíritu Santo el que da ese gozo sobrenatural. Leo para ustedes lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera a Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Oiga cómo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El gozo es el del Espíritu Santo que nos hace capaces de estar gozosos en medio de la tribulación. El mundo piensa que para tener gozo usted tiene que tener dinero, buena, la cena a reventar, dinero, todas las cosas materiales. Y eso es lo que les da gozo a ellos. Pero aquí nos dice que ese gozo del Espíritu Santo estaba en medio de las tribulaciones. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? ¿Sabe lo que es el gozo que el Espíritu Santo da a pesar de las circunstancias? Yo lo pregunto así, mis estimados, porque si no, la tarea que nosotros estamos haciendo aquí es imposible. Hacerle entender a los sordos. Por eso le llamo. Dios dice que se puede. Dios dice que en medio de la tribulación podemos tener gozo. Es el Espíritu Santo el que lo da. Si no hay alegría en su casa, debe arrepentirse. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice Pablo a los filipenses. Yo le he pedido perdón al Señor muchas veces, porque en medio, sobre todo el año pasado, en medio de tantas aflicciones, hubo una época, y usted puede preguntar a mi esposa, yo estaba todo el día como con una melancolía, no está bien, Dios está de nuestro lado, le estamos sirviendo al Dios vivo. Claro, era triste lo que estaba pasando, lo que sucedió en la iglesia, todo eso. Sí, no es que nosotros estamos diciendo que el cristiano no llora. Lo que aquí dice es que en medio de la tribulación, con gozo, y oiga, con gozo del Espíritu Santo. El segundo elemento es la paz. De cada una de estas cosas yo puedo dar, si quiero, una serie de predicaciones, pero ese es el punto. No, yo sé que ustedes lo conocen, pónganlo en práctica. Porque si no, usted es como el hombre insensato que escucha la palabra, pero no la hace. Y yo deseo que usted sea el hombre prudente que escucha y hace. Primero es el gozo. Número 1, de cosas que arrepentirnos, que no ha habido gozo en nuestros hogares. Vamos a gozarnos en las bendiciones del Señor, que no son las materiales solamente, sino en tener el perdón de Dios.
Somos de Cristo. Nada nos arrebata de su mano. Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Cristo. Pues entonces tenemos que estar gozosos, o si no, usted no cree eso. La paz. Lo primero que no debemos querer es o fabricar es la paz de un cementerio, la paz de los muertos, porque ahí sí que todo el mundo se lleva bien, ¿verdad? Ahí sí no hay pleitos en un cementerio. Nadie habla, nadie se mete con nadie. Y así hay algunos que pudieran hacer eso en su casa. Y la única manera aquí es de que no haya pleitos, nadie se habla, nadie habla. No, hermano, no es así. Pero algunos, es la única paz que han logrado. La única manera en que haya paz es no hablar. No se habla el esposo con la esposa, no se habla con el hijo no habla. Aquellos, y entonces hay una paz falsa. Pero la Biblia nos dice, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es esa paz a que nosotros tenemos que ver. Entonces le pregunto, ¿ama usted la ley del Señor? ¿Se está esforzando en esas devociones familiares, en reunir a su familia? Vamos a ir a la ley de nuestro Dios para conocerle a Él, porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Usted no puede decir que conoce a Dios si no conoce su ley. Es la ley eterna, el carácter de Dios. Yo sé, sí, que debe haber en nuestro corazón dolor por aquellos que no aman a Cristo. Y algunos luchan con gente alrededor o viven con familiares inconversos que no aman a Cristo. Y esto duele muchísimo. Pero esto es algo que debemos tener claro. No podemos hacer que nuestra paz dependa de ellos. Porque entonces usted está esperando a tener paz cuando ellos cambien. Dios quiera cambiarlos, pero si no cambian, el que debe cambiar es usted. Y si usted cambia, usted no va a dejar que, como dice la gente, le roben la paz. Que la paz es la paz de Cristo. Eso que les digo es duro vivir con personas que no aman al Señor. Ve el Salmo 119, 136 que dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. No es que no nos importa, no es que nos hacemos de que todo está bien, no es eso. Hay dolor en el corazón, pero no nos van a robar la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque no es como la paz falsa del mundo. El mundo tiene su manera de tener paz, que no es la misma que Cristo. Juan 14, 27. ¿Lo conocen? Lo leo para ustedes. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si hay la verdadera paz de Jesús, no hay temores, ni pánico, ni esas cosas. Podemos vencerlos porque es el príncipe de paz. De Él recibimos la paz. Ahora, esto hay que entenderlo, esa frase de Cristo. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo, en el Medio Oriente, en aquella época y todavía, el saludo es ese, el saludo de la paz. Los judíos se saludan con un shalom, la paz. Y los árabes con salam, la paz. Pudiéramos traducirlo con la paz sea contigo. ¿Quiere usar esa manera de saludar? Puede hacerlo, pero no se trata de un saludo. Lo que está queriendo decir, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo dice, la paz sea contigo, pero no hay paz. Simplemente es como el cómo está de nosotros. Lo menos que le importa es cómo está, pero él le dice cómo está. No, él sí. Él no la da como el mundo la da. Cuando él dice, mi paz os doy, él de verdad está extendiendo la paz. Y se espera que usted reciba la paz de Cristo.
Pero no hay paz y no hay perdón. En los hogares conviven pecadores que por causa de que todavía llevamos el pecado, a veces nos lastimamos unos a otros, pudiera ser. Y si hay falta de perdón, si hay rencor, lo que crece es amargura. No hay paz ahí. Tiene entonces el hogar cristiano que tener, número uno, gozo. Primera cosa de que arrepentirse cuando hemos estado sin gozo. Segundo, paz. Segunda cosa de que arrepentirnos si no ha habido paz en nuestros hogares. Debe haber armonía en el hogar. Ser perdonadores. Sucedió algo, nos perdonamos y ya no se habla más del asunto. No puede usted estar trayendo otra vez lo que pasó la semana pasada o el año pasado o hace no sé cuánto. Se perdonó y no se habla más de eso. Ya. Dije lo que no debía decir y eso sí, tiene que haber también esa disposición de arrepentirse. Yo ruego que revisemos, porque si hay rencor, esa es la trampa que el enemigo puso para que se genere amargura en el corazón y tiene que ser eliminado. Y el tercero es el amor. Vean de qué tres cosas que estamos hablando: de gozo, paz y amor. Hay alguien que aquí que diga, wow, qué enseñanza más nueva esa que dio el pastor. ¿De dónde la sacaría? De la Biblia, y la que usted se ha leído quién sabe cuántas veces y no le ha hecho caso. El fracaso más grande en las familias, como en todo, es la falta de amor. Esa es la virtud por excelencia. Primero los Corintios 13. Si yo hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como ustedes verán, el lenguaje que aquí se utiliza en 1 Corintios 13 se llama un lenguaje hiperbólico. Es decir, estoy haciendo comparaciones exageradas. Estoy hablando de una manera hipotética, exagerando. Se llaman hipérboles. Pero hay dos cosas con las que termina el versículo 2 y el 3 que necesitamos entender, y que hasta que el Espíritu Santo le haga a usted entender, usted no va a cambiar. Y son las dos últimas palabras. En el primero dice, nada soy. Y en el último dice, de nada me sirve. Usted puede conocer muchísimo de la Biblia y andar leyéndose y estar viendo predicaciones como hacen, que ya saben que me critican por decir eso, pero yo sé que se saturan de vi esto y vi lo otro y otra predicación y otro libro y otro. Nada soy si no tengo amor, nada, de nada me sirve. Y eso es lo que pasa en los hogares igual. Seamos muy cuidadosos porque fácilmente ocurre esto en las iglesias y muy frecuentemente la gente se engaña a sí misma, están súper involucrados en la iglesia y tienen cargos en la iglesia y labores en la iglesia, pero no tienen amor para los suyos propios, para los más cercanos, para la esposa, para los hijos. Y a ese le dice Dios, nada es, de nada le sirve. Esto es serio. Yo no quiero de ninguna manera que haya aquí gente como esas que leímos ahí, que cuando venga el huracán y el turbión, sea grande su ruina. La Biblia dice cómo es que el amor llega al corazón. Y en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tiene usted al Espíritu Santo? Si usted no lo tiene, claro que esto va a ser imposible para usted practicarlo. Pero hemos leído también una y otra vez como en Lucas capítulo 11 dice el Señor, ¿no dará Dios al Espíritu Santo a los que lo pidan? Debe pedirlo, debe clamar si tiene ausencia de sabiduría. Cuando hay conflictos en los hogares, cuando hay cosas que no andan bien, revisemos eso que dijimos, eso que hicimos. ¿Cómo hubiera sido si lo hubiéramos hecho con verdadero amor? ¿Cómo hubiera sido si yo digo eso mismo, pero con amor? Es decir, y a los varones en particular, que su esposa y sus hijos, cuando usted les dijo eso, dijo, él no estaba tratando de lastimarme, ni me ofendió de ninguna manera, ni me lastimó. Se ve en el corazón que él está preocupado por mí y me ama. Así lo habíamos dicho la otra vez. Yo digo, hombres de Dios que vienen aquí, ¿su esposa percibe que usted la ama? ¿Perciben sus hijos que usted de verdad los ama? Hay mucho de qué arrepentirse. El otro día me decía la hermana Mirna, ¿qué otra enseñanza? ¿Cuál otra enseñanza, pastor, podemos llevar? Y yo sí, no es que no quiera decir, hay muchas cosas que nos falta por aprender, pero el punto es, ¿de verdad hay algo que nos falta saber? ¿Es conocimiento lo que nos falta? Yo sé iglesias donde lamentablemente no hay una exposición clara de la palabra de Dios y se reúnen a cantar y a brincar y la palabra quedó por allá. En el día de la prueba y de la aflicción, todo lo que haya brincado no le sirve para nada. Pero usted tiene la Biblia y se le es predicada y enseñada insistentemente. ¿Por qué no le hace caso a Dios? No hay ignorancia. Lo que hay es terquedad. Lo que hay es insensatez en nuestro corazón. ¿Y por qué les hablo así? Ustedes saben que espero que sepan que yo los quiero. Pero si los quiero, debo hablarles con la verdad. La Biblia dice claramente el apóstol Pedro hablando, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y nosotros que nos decimos cristianos y pensamos que sabemos mucho y que la teología reformada y todo lo que quieran, de nada sirve si no hay amor. No soy nada. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros pedimos perdón al Señor por no tratar bien a nuestras esposas, por no tratar bien a nuestros hijos, si los hijos se arrepienten por ser insolentes, los que están aquí saben, si han sido insolentes con sus padres, si no los han honrado, si no les han obedecido, deben arrepentirse. Y deben hacerlo por lo que les explicábamos las otras veces. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y el apóstol dice, para que te vaya bien. Eso es lo que quiero, que les vaya bien. Pero algunos no andan detrás de sus hijos porque quieren que les vaya bien. Es simplemente que haga lo que yo digo. Me obedezca. A todos, ¿sabe qué nos falta a todos? No hay uno que se escape más de Dios. Si estuviéramos más llenos de Dios, todo sería diferente. En esas tres virtudes tenemos al Dios verdadero y único. El amor del Padre, la paz de Jesucristo su Hijo y el gozo del Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Dios con intensidad porque lo que nos falta es más de Dios.
Hay gente que cree que no. Hay algunos que se comportan como si ya tienen suficiente de Dios. Mucha iglesia, mucha Biblia, ustedes demasiado. No, lo que más bien nos falta es más de Dios y más de su palabra. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Analicemos un poquito esto, porque es lo que olvidamos una y otra vez. ¿Qué es lo que olvidamos, mis hermanos? Que hay diablo. Hay diablo. Y entonces peleamos las batallas incorrectas. Su esposa no es su enemigo. Su esposo no es su enemigo. Hijos, sus padres no son sus enemigos. El enemigo quiere que usted lo crea y que haya conflictos. El enemigo es él. Y tenemos que juntos hacer de la familia un verdadero batallón. Juntos vamos a pelear y vamos a vencer en el nombre de Cristo sobre Satanás, que quiere destruir familias y hogares e iglesias. O bien Satanás quiere que peleemos esta batalla según sus reglas. Pero habíamos visto la regla de Dios. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Es un versículo muy sencillo y fácil la cita, porque es Romanos 12:21. Muy sencillo. Usted lo tiene aquí. Cuando usted es tentado de pelear esta batalla, está recibiendo algo que usted considera mal. No pelee devolviendo mal. Vence con el bien el mal. Satanás trae algo a su vida incómodo en su familia, entonces ya no quiere orar. No, ore más. Voy a volver a Mateo 7:24. Porque nosotros le dimos el título a esta serie de Una familia para Dios, o construyendo. Se suponía que íbamos a construir. Entonces todos estamos construyendo. Algunos están construyendo de manera prudente y otros son insensatos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, ustedes están oyendo esto que yo dije y les repito, ustedes deben considerar qué de lo que dijo el pastor es un principio bíblico. Usted dice esto y esto y esto, que nosotros tenemos que tener gozo, paz y amor. Y que tenemos que esforzarnos en ello. Usted puede oír eso y esforzarse, entonces las hace eso. Yo voy a pedir al Señor, primero perdón, recibir ese perdón, arrepentirme de verdad, de no vivir un cristianismo gozoso. ¿Cómo va a querer otro ser cristiano si usted vive en esa amargura? Tiene que tener gozo, porque nos perdonó. Esa es la razón más grande del gozo. Él nos perdonó. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la vida tiene que ser gozosa. Paz, la paz de Cristo. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya Dios no me está cobrando la deuda pendiente, ya no más, porque ya la pagó Cristo. Entonces tengo paz. Pero la Biblia dice, seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Y el amor. Entonces usted escucha esto y usted puede decir, sí, está bien, pero no hacer nada. Y seguir reaccionando como usted reacciona cuando hay problemas. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Lo que se quiere ilustrar aquí es algo que sucede tanto en el presente como sucederá al final. Hay un día final del último huracán. Ustedes saben que siempre en las épocas estamos en época de huracanes y viene la tormenta no sé cuánto y luego la otra tormenta y se espera y que si llega a Costa Rica casi no y se va para otra parte, etc. Y en esas vivimos. Pero viene un día de huracán final y estamos hablando espiritualmente. En el día del juicio, ¿se sostendrá su casa? Su vida espiritual, usted mismo, lo que usted construyó, ¿se va a sostener? ¿O va usted a ser uno de los que se dice fue grande su ruina? Porque en este mismo capítulo 7 es donde dice, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden decirle Señor, pero no van a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, eso debería darnos temor, porque ahí no dice algunos cuantos o pocos, sino muchos se asombrarán diciendo, Señor, Señor. Y viene la lista de todo lo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que Cristo le responde? Porque vean dónde estaba la esperanza de ellos, en lo que ellos hacían. Y les declararé, nunca os conocí. Mis hermanos, estamos hablando de la familia. Pareciera que es un tema muy práctico. Y para esto alguien podría traerle 5 pasos para un matrimonio feliz y 3 pasos para la educación perfecta de sus hijos. Estuvimos 11 domingos estudiando qué pide Dios de nosotros y lo que Él quiere es su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero usted sigue haciendo su voluntad y manejando las cosas a su manera, no va a haber entonces fruto. Yo creo que al terminar esta serie lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y esforzarnos. Y si quiere volver a ver la serie, vuelva a verla y todas las veces que quiera, pero ponga en práctica lo que ve y lo que escucha. No vamos a avanzar de otra manera. Y lo que queremos es avanzar. Porque Dios será glorificado cuando nuestras familias reflejen el orden y la belleza de su casa. Así como nosotros nos esforzamos en que nuestro culto y nuestra convivencia y lo que aquí se hace refleje la belleza y el orden de la casa de Dios, así debe ser en nuestros hogares. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, nos presentamos ante ti reconociendo que estamos lejos de lo que tú pides de nosotros. Yo te suplico por mí mismo, yo te suplico por mis hermanos que junto conmigo hemos estado estudiando lo que tú pides de los esposos, de las esposas, padres y madres, de los hijos. Y yo te ruego que nos perdones. Límpianos de todo eso con lo que ensuciamos lo que tú hiciste precioso. Trae, Señor, por el poder que solo tú tienes, gozo a nuestra vida y a nuestras familias, el gozo del Espíritu Santo. Trae, Señor, la paz de Jesucristo a nuestras vidas y a nuestras familias, la paz de Jesucristo. Llena nuestros corazones con tu amor, oh Dios, del cual procede todo lo que necesitamos. Oramos confiando en tu misericordia, que eres Dios paciente y bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén.